mandando a algunas personas que si le pueden traducir a los que pueden. Pero hermanos, prepárense porque necesitamos más traductores, ya que los pastores no están. Amén. Los pastores se disculparon, se fueron a oficiar una boda y están en este momento allá en Florida. Vienen en camino, pero tuvieron que ir a oficiar esa boda de sus primos. Me mandaron fotografías, estaban hermosas. Pero vamos a comenzar con la predicación. Perdón, no voy a cantar. Y solamente quería, como siempre, compartirles un poquito de mi vida, porque no creo que podamos predicar de algo que no hemos vivido, de algo que no hemos experimentado. Así que quería hablarles de cómo vine a este título de Pero Dios, o en inglés como dicen, But God. Fue de una manera increíble en lo que estaba yo pensando de este año. Acaba de ser mi cumpleaños hace unas semanas y quería hacer una pequeña post en Instagram y comencé a ver fotografías poco a poco, a buscar, a guardarlas para básicamente ponerlas. Y en mi transcurso me di cuenta, no puedo, un momentito. Me di cuenta de algunas cosas, especialmente de todo lo que estuve viendo. Le voy a poner esto. En julio 23 del año pasado, de hecho, tuve una fiesta en Florida porque allá estaba antes de regresarme. Y me vine rapidito porque mi hermana iba a obtener su segundo trasplante. Y su esposo, el que ven a la izquierda, es el que le iba a donar ese riñón a otra persona. Iban a hacer como un tipo de intercambio. Y esto iba a pasar julio 23, me vine rapidito al siguiente día que tuve una fiesta. Pero nos encontramos con un pero. Y eso fue de que tempranito llegamos, nos fuimos a las 3 de la mañana, no sé si ya les había platicado. A mi cuñado lo pasaron rápidamente para que él le sacaran el riñón y a mi hermana se fue dilatando poco a poco su trasplante. Mi cuñado se lo iban a sacar a las 4 de la mañana y a mi hermanita según a las 6 iba a entrar al quirófano con las otras, el set de personas que iban a donarlo y a recibirlo, pero no llegaban. Llegaron las 8, mi hermana Marta y yo que está aquí, estábamos como poniéndonos nerviosas y en lo que me fui al baño, regresé con la noticia de que estaba el cirujano diciéndole que no le iban a dar el riñón a ella, pero ya le habían sacado el riñón a mi cuñado. Y ese fue un momento por eso es que les dije, eso fue una de las cosas que me llevó al título de esta predicación, pero Dios. Y fue algo bien fuerte para nosotros. Aquí estábamos, mi hermano Juan a la izquierda, mi hermanita a la derecha y mi cuñado. Cuando se despertó, él, porque ni sabía, ni se dio cuenta de que no le habían dado el trasplante a mi hermana. Así que al despertarse él, fue cuando se dio cuenta de que no le habían dado. Así que toda la familia estábamos vueltos locos. Yo sentía hasta como un hueco aquí en mi estómago porque no sabíamos qué iba a pasar, qué iba a suceder, quién le iba a dar ahora un riñón a ella, a la otra persona ya hasta lo habían trasplantado el riñón de mi cuñado y no sabíamos qué hacer. Así que fue un tiempo donde de verdad tuvimos que decir que fue un día más triste para alguno de nosotros, pero fue el día más feliz para alguien más. Y eso fue lo que dijo mi cuñado al despertar. Bueno, porque él es muy noble, dijo, bueno, aunque no te han dado tu trasplante y no sé qué va a pasar, estoy contento de que alguien más recibió ese don de vida. Amén. Y mi cuñado es bien buena persona porque yo no estaba diciendo eso. Yo estaba haciendo un escándalo preguntando qué iba a suceder, cuándo iba a ser el siguiente trasplante, etcétera, etcétera. Así que eso fue que me llevó, si podemos regresar 2 slides, a la frase, pero Dios. Esa palabra esa frase no se encuentra en el hebreo original, pero es una composición de Vel o Elim o Elohim, pero Dios, pero Dios. Y la frase aparece entre 43 y 48 veces en español, que fue traducida en el Rey King James Version y otras versiones. Así que esa palabra no se encuentra, pero sí es una frase muy común que se habla de eso. Así que así fue como llegué ahí. Y ya después,
orando y no sabiendo, viviendo en momentos de incertidumbre. En octubre 2 del año pasado fue cuando a mi hermanita le llamaron de repente. Ninguno de nosotros lo creía, porque hasta el mero día, ese mismo día, mis papás y yo nos regresamos de Florida, porque dijimos, bueno, no sabemos qué va a suceder, porque ya estábamos, como quien dice, vestidos y alborotados la otra vez, y no sucedió. Así que nos la vamos a llevar tranquila. Y en ese mismo día le hicieron el trasplante, y mi hermanita al siguiente día, bueno, no lo pudieron ver, pero allí no creo que se va a poner, pero allí en esa segunda fotografía que se veía, ella se levantó inmediatamente esa misma noche, estaba diciendo, me quiero levantar a correr, tengo muchas energías en mí. Así que la siguiente mañana ella estaba de pie, estaba caminando, fue hasta sonar una campanita, y desde ese entonces su recuperación fue increíble. Así que estas fueron algunas de las fotos que yo pude ver, y allí la ven. Va a estar muy lenta porque la computadora está un poquito lenta. Bueno, no la van a ver, así que nada más no la vamos a esquivar. Ella fue y sonó esa campanita, y fue un momento histórico para nosotros. Y fue en ese entonces que yo sentí de parte del Señor que Él me dijo, en vez de que digas qué año tan difícil pasaste, ¿por qué no dices qué bueno he sido yo? Y en verdad, eso, yo estaba llore cuando estaba haciendo buscando las fotografías, que ni siquiera puse las fotografías, porque me puse a llore y a orar. Y después también me puse a pensar, como ustedes muchos saben, mi hermano tuvo un stroke, un derrame cerebral muy severo, muy masivo. Nadie pensó que iba a sobrevivir. Ninguno de los cirujanos, 7 cirujanos pensaron que iba a pasar, pero sobrevivió. Y es un momento de pero Dios. Él ha estado en recuperación todo este tiempo, y hace unas semanas también les dio un testimonio de la provisión de Dios. Millones de dólares que fueron de su hospitalización, de su rehabilitación, y Dios ha proveído. Así que también quiero darles las gracias públicamente, porque ustedes nos han levantado en oración, y hemos sentido sus oraciones, su apoyo, de que nos preguntan siempre cómo está él. Algunos de ustedes han ido a verlo. Así que esto fue lo que me llevó al título de este mensaje. Pero Dios, siempre hay una oportunidad para que Dios haga algo grande en nuestras vidas. Aunque las cosas no sucedan como pensábamos, como en julio del año pasado, que ya todos hasta teníamos cartelones diciendo bienvenido Rocío, bienvenida Rocío, bienvenido Reinaldo, el trasplante ha sucedido, pero las cosas no pasaron así. Y se dilató un poco su trasplante, pero fue en octubre que ella recibió el trasplante adecuado, porque como les dije, su recuperación fue instantánea. El siguiente día, unas horas después, ella salió de la cirugía como a las 9 de la noche, y al siguiente día a las 6 ya está, toda la noche ni durmió. Decía que se quería parar, y a mí me daba que se quería levantar, que quería caminar, y al siguiente día en la mañanita fue cuando se fue a tocar esa campana del trasplante. Así que a veces pensamos que las cosas van a suceder de cierta manera, pero Dios siempre tiene un plan. Así que quiero que me acompañen a ver algunas historias de cómo podemos alinearnos a la voluntad de Dios, porque Él hace cosas de las que a veces no tienen sentido para nosotros. Pero acuérdense que Dios opera afuera del tiempo, y Él está presente ya en el futuro, así como está en el pasado. Y para nosotros eso es difícil de comprender, pero para Él no. Así que cuando usted diga, pero yo no entiendo, no comprendo, ¿por qué pasan las cosas así? ¿No tiene sentido? Claro que no, porque nosotros no somos Dios. Nosotros no podemos existir en el pasado, en el presente y en el futuro a la misma vez, pero el Señor sí. Así que, ¿qué vamos a decir cada vez que digamos no entendemos, no comprendo qué es lo que está sucediendo? No somos Dios. No tiene sentido, porque Dios tiene un plan divino. Un plan divino. Y lo que le habían dicho a mi hermana era que el riñón que le iban a sacar a la otra persona no estaba adecuado, y en ese momento no lo entendíamos. Queríamos forzosamente que le dieran el riñón, pero Dios tenía el adecuado a su tiempo. Amén. Así que, bueno, ¿en dónde
Así que no queremos amar a Dios solamente por las cosas que hace por nosotros o por lo que nos da. Tenemos que amarle y confiar en sus planes a todo tiempo, aunque se vean como que son una locura, porque para Dios nada lo es. Él sabe todo a todo tiempo y nunca llega tarde, jamás. Él siempre llega a tiempo, en su momento adecuado y con las cosas perfectas. Amén. Así que las tres historias y los 3 puntos a los que quiero que me acompañen son los siguientes: que Dios alinea nuestro enfoque, Él nos realinea, y eso vamos a hablar de las circunstancias de la vida. El siguiente es que Él nos ofrece esperanza cuando estamos desesperados. Y Dios muestra su gracia en medio de la injusticia, porque sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos que nunca hemos vivido antes, y quiero que me acompañen a ver cómo Dios obra y cómo Él, tras otras personas que usó en la Biblia, en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, de cómo Él puede mostrar que Él es fiel. Amén. La primera persona de la que vamos a hablar es de José. José era el hijo de Jacob que fue vendido por sus propios hermanos, fue maltratado, no vio a su padre morir, no vio a sus hermanos crecer, y él pasó mucho tiempo en el que tuvo que comprender por qué le sucedían las cosas que le sucedían. Y en Génesis 50:20, este es algo que él le contesta a sus hermanos, ya cuando él se va como esclavo a Egipto, y poco a poco se gana la confianza de varias personas hasta que se convierte en el segundo en comando. No sé si conozcan quién es José, pero fue un hombre lleno de gracia, un hombre que dio todo, y aunque las circunstancias de la vida siempre lo azotaban, porque así nos sentimos a veces, ¿verdad? Que vamos y pensamos que ya estábamos saliendo del hoyo en el que estábamos, o saliendo del problema financiero, o saliendo de problemas familiares, o saliendo de esa adicción, y otra vez volvemos a caer, otra vez vuelven a suceder cosas. Y esta fue su historia de él, hasta que él llegó a ser el segundo encargado de Egipto. Y no solamente eso, pero había una gran hambre que se desató por toda la tierra, toda la tierra, así que todos comenzaron a venir a Egipto. Dios lo había elevado en Egipto, era de alto rango, fue esclavo inicialmente, y ya después él era el mandamás. Básicamente el faraón no hacía ya nada, José era el que hacía todo. Y entonces sus hermanos, los que lo habían vendido por envidia, vinieron a buscar ayuda. Y él pasó varias cosas, había quitado al más jovencito porque no les creían que tenían un hermano menor. Y aquí fue a donde llegamos a que los enfrentó en Génesis 50:20. Así que vamos a ver 3 partes de cómo Dios se manifestó en su vida. En Génesis 20 dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Y a veces nosotros caemos en esa conclusión de que las cosas nos van mal, pero hasta ahí llegamos. No comprendemos ni el plan de Dios. Esas son las cosas con las que nos consolamos, básicamente. Decimos: sí, todo el mundo está contra mí, pero yo estoy con Dios, y que ruede la bola. Dios está conmigo y no voy a pensarlo más allá. Pero si seguimos, el versículo dice: es verdad que esto es lo que les dijo José a sus hermanos, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Y a veces llegamos a esa conclusión de que sí hay un plan y un propósito de Dios por las cosas que nos suceden. Y tenemos que llegar a eso, pero hay un más allá. Dios tiene un plan para nuestras vidas, un propósito en donde Él quiere usarnos para bendecir a otros. Y en este entonces todavía, hasta el capítulo 50 de Génesis, ya habían pasado años, ya José estaba en un alto rango, ya era el que mandaba en Egipto, sus hermanos habían venido a básicamente pedirle ayuda, y todavía no les revelaba quién él era. Él no había comprendido todavía el plan de Dios, pero seguimos. Y el versículo completo dice así:
es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente, no solamente la vida de los egipcios, sino también salvar la vida de Israel, que por medio de esa provisión, por medio de vender a José como esclavo, y él vivió tantos años de opresión y de traiciones, él se dio cuenta por fin de que Dios lo había enviado ahí, no solamente para que él se subiera a un alto rango en la sociedad y en esa nación, sino también para que salvara a toda una descendencia, a una descendencia que nos llevó hasta nuestro Señor Jesucristo. Por medio de eso fue usado todo, todas esas cosas, lo que el enemigo trató de destruir. Básicamente les estaba diciendo, el Señor lo usó con un plan y un propósito para que sobrevivieran no solamente él, Egipto y su familia, sino todos nosotros, porque por medio de Jesús ahora somos salvos. Amén. Amén. Así que Dios realinea nuestro enfoque en esta historia. Él nos muestra cómo Él puede cambiar nuestra mentalidad, porque Él transforma la historia de la debilidad humana, porque nosotros somos débiles. Como decía el hermano Carlos, yo solamente soy humano, solamente somos humanos, pero con Dios, agarrándonos de la mano de Dios, es como van a suceder cosas sobrenaturales y que no podemos explicar. Cosas tan perfectamente planeadas como el que José haya sido llevado como esclavo y después Dios lo haya elevado y después Dios haya alimentado a mucha gente por medio de esos sueños que él tuvo, de los que un día tuvieron envidia a sus hermanos y de los que un día le hicieron burla. Pero Dios fue el que acomodó todas las cosas para que sucedieran de tal manera. Con la mano de Dios, nuestra habilidad humana, que no va mucho. Algunos de nosotros somos muy sabios, pero no sabios como Dios. Y si nos agarramos de la mano de Dios, vamos a ver cosas sobrenaturales, cosas que no podamos explicar, que si usted y yo estratégicamente hiciéramos un plan, jamás podríamos componer un plan tan perfecto como el que hace Dios, como en esta historia. Amén. Así que solo Dios nos recuerda que las situaciones imposibles pueden cambiar cuando Dios interviene. Amén. Amén. Y esto vemos a veces nosotros no comprendemos por qué suceden las cosas y nos ponemos a renegar, a quejarnos. Y a mí me impresionó mucho José, que no lo hizo, porque si esa hubiese sido yo, no estuviera muy, muy contenta. Tantas cosas que pasaron. Al último es cuando él estaba dejando que su corazón se amargara, porque vinieron sus hermanos que lo vendieron, que lo traicionaron, que lo despreciaron y se burlaron de él a pedir ayuda. Y aún más allá pensó que le estaban mintiendo porque le dijeron que tenían otro hermano menor. Y él pensaba que le estaban mintiendo. Y este es uno de mis versículos favoritos y quiero compartírselo porque habla de nuestro estado a veces como humanos, de cómo nos ponemos a pensar de las cosas que Dios hace y no las comprendemos. Así que se lo voy a leer, si se lo pueden tomar, llevárselo, aplicárselo. Dice: se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia. Me encanta. Está un poco gráfico, pero me encanta porque este versículo en verdad describe cómo a veces pensamos. Y yo, en mi pensar a veces, como les dije, cuando le sucedió eso a mi hermanita, dije no, y me puse, no a hacer un escándalo, pero sí a llamar a las coordinadoras y no me quería quedar con un no. Y a veces así somos con Dios. Nos encaprichamos y no sabemos y no entendemos que Dios tiene un plan que está desatando poco a poco, un plan tan perfecto que ni usted ni yo podríamos hacer esa resolución. Así que tenemos que entender que los planes de Dios, aunque a veces no nos gusten, siempre son perfectos. Hay que aprender
a confiar en Él. Hay que aprender a soltarle todo el control que tengamos, porque a veces eso es lo último que nos falta. Dar ese poquito de, pero ¿cómo te puedo ayudar Dios? Pero Dios, tengo una sugerencia. Tenemos que aprender a confiar en Él completamente. Amén. Para que Él pueda hacer lo que quiera hacer, como en la vida de José. Amén. Así que no podemos permitir que el enemigo se apodere de nuestros corazones, porque si el enemigo tiene nuestros corazones, entonces se nos va a amargar el alma. No vamos a poder disfrutar y ver de todo lo que el plan de Dios tiene para nosotros, porque no solamente es nosotros estar a comprender el plan de Dios, y usted y yo somos humanos, así que nos quejamos entre medio, no entendemos, pero tenemos también que aprender a vivir en el hoy. No tenemos que vivir enfocados en lo que fue antes, ni en el cumplimiento de la promesa. También tenemos que disfrutar ese momento, tenemos que disfrutar el proceso, para que el enemigo no se apodere de nuestros corazones, porque si nos tiene, nos va a amargar, como les había dicho, y no podemos hacer esto en nuestras propias fuerzas. Tenemos que soltarlo todo y pedirle a Dios que nos fortalezca, para que en medio de la prueba, de la situación, en medio del proceso, podamos confiar plenamente en Él. Amén. Aquí hay otro versículo donde dice: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los quienes le aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Así que usted y yo, este es un versículo para nosotros. Dios nos ha llamado de acuerdo a su propósito para el beneficio de los demás. Así que la prueba que usted está pasando no solamente es para usted, es para las personas que conoce, a las personas que aún todavía no conoce, porque no le ha pasado no le ha pasado que usted está pasando por algo y después viene alguien que está pasando por una situación similar, y usted viene, le trae aliento, le trae consuelo, y usted mismo se pone a pensar: bueno, yo pasé esas cosas y ahora puedo contagiarlos de esperanza, ahora puedo contagiarlos de propósito. Así que lo que usted y yo pasamos no solamente es para nosotros, es para todos los que nos rodean y los que hay que venir, porque hay más gente a la que vamos a impactar en el futuro. Amén. Y la siguiente persona de la que vamos a hablar, donde Dios ofrece esperanza, porque a veces nos sentimos sin esperanza, es Agar. Agar era una esclava egipta. Ella fue llevada, ella era la esclava de Sara, la ayudante de Sara, y ella se embarazó de Abraham, porque se acuerdan que Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar una gran descendencia a él y a Sara. Pero Agar, su embarazo nació de un tiempo donde Abraham y Sara no creyeron, de desconfianza. Así que Sara le pidió a esta Agar que básicamente les diera un hijo, que fuera una sustituta por ella. Y entonces, ya cuando ella se embarazó, Sara la comenzó a tratar mal, la comenzó a oprimir, y ahora ella estaba desesperada, se fue, escapó, y en ese desierto el Señor le habló a esta esclava, a una persona en común, a una persona que había sido marginalizada por las personas a las que Dios le había dado una promesa. Y ella fue la única persona en la Biblia que le cambió el nombre a Dios. Porque usted sabe que Dios había cambiado el nombre de Abraham, Él había cambiado el nombre de Sara, el nombre de Jacob, y Dios hacía eso. ¿Y cómo fue que Agar, una simple esclava egipcia, pudo cambiarle el nombre a Dios? Ella le llamó El Roy, que fue algo que mencionó Estela también. El Dios que me ve, el Dios que ve nuestra aflicción, ese es quien es Dios para nosotros. Y yo sé que, y por eso es que le digo que cuando el Señor nos ofrece esperanza, porque pasamos por tiempos donde en verdad parece que no tenemos esperanza. Estamos pasando por situaciones
en la que a veces decimos, Señor, yo no sé si me ves, Señor, pero me están pasando estas cosas, ya sean financieramente o físicamente, en una enfermedad. A veces nos sentimos como que Dios no nos está escuchando. Y esta mujer pudo ver en ese desierto cómo Dios la vio. Y por eso fue que ella le dijo, no solamente eres el Dios de Abraham y de Sara, sino que eres el Dios que en verdad me vio, porque le dio esperanza. Le dijo que regresara, que tuviera su hijo y que Dios le iba a dar una gran descendencia. Así que esa fue la única persona que nombró a Dios. Y aquí lo podemos ver como el Señor le había hablado a Agar, puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía, ahora he visto al que me ve. Y su situación, como les había dicho, surgió de una desesperación, de falta de confianza en Dios. Así que nosotros, cuando el Señor nos dio una promesa, tenemos que confiar en Él, tenemos que tener paciencia, tenemos que pasar por el proceso. Dios, como el pastor siempre habla, de que no podemos solamente pasarnos ese proceso, porque el proceso es el que nos transforma, el que nos cambia. El Señor nos da una promesa, pero tenemos que pasar por ese proceso para que también nosotros seamos transformados y estar listos para esa promesa. No se trata de merecer aquí, sino se trata de estar listos para obtener esa promesa, porque el Señor no puede darnos nuevo vino en viejas pieles. Él siempre quiere pasarnos por un proceso para que nosotros podamos estar listos para recibir la siguiente bendición. ¿Se imagina si somos malos con el dinero, malgastados, lo invertimos mal y el Señor nos da millones de dólares? ¿No cree que vamos a hacer lo mismo que hacemos con los $100 que con los 10 millones? Claro, por eso es que pasamos por ese proceso, para que el Señor nos transforme, nos enseñe. Pasamos a veces situaciones apretadas o pesadas para que podamos manejar la bendición que viene del otro lado, porque a veces no estamos preparados. Así que tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que dejar que Él nos pase por un proceso para poder ser dignos de lo que viene. No solamente que seamos dignos, sino para estar preparados, para ser buenos mayordomos, porque el Señor nos manda a hacer eso, buenos mayordomos de lo que nos da, no solamente financiero, sino también de la gente, sino también de nuestra salud, sino también de nuestra familia, de nuestros esposos, de nuestros hijos, de todo. El Señor nos manda a ser buenos mayordomos de todo eso, porque aquí vemos un ejemplo donde no se fue buen mayordomo de la promesa de Dios, porque Abraham y Sara maltrataron y oprimieron a Agar, y ellos fueron los que la metieron en esa situación, porque ellos tenían una promesa y por su desesperación crearon esa situación. Y no solamente eso, ahora a los que se les había dado la promesa eran los opresores. Así que nosotros tenemos que luchar en contra de eso. El Señor nos ha dado un llamado. Él tiene un plan y un propósito para nosotros. Pero no dejemos que nuestra frustración nos convertamos en los opresores, en los malos mayordomos. Así que vamos a manejar todo de acuerdo a Dios, de acuerdo como Dios nos lo dé y en su tiempo de Él. No podemos ser desesperados. Amén. 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 Ahora el siguiente es Jonás, en donde Dios muestra su gracia. Y a mí me encanta Jonás. Creo que me relaciono mucho con él, porque él era, no porque sea profeta, porque no estoy diciendo eso, sino él era un profeta muy famoso. De hecho, se decía que era un profeta mayor en ese tiempo, pero sin embargo, él vivía con rencor en su corazón. Dios lo había llamado a que diera un mensaje a Nínive. Nínive era conocida como la ciudad donde se derramaba sangre. Habían oprimido al pueblo de Israel, ellos hacían de todo ahí. Y el Señor, aquí vemos en Jonás 3, 6 al 7, voy a leer varios versículos para que vean exactamente lo que sucedió. No quiero enfocarme
en que él huyó y se lo comió un gran pez, después clamó al Señor. Quiero enfocarme en después de todo eso, porque a veces somos nosotros así, pasamos por el proceso, el Señor nos habla, el Señor nos transforma, el Señor nos llama y ya hemos hecho todas esas cosas, pero nuestra respuesta no es la que se espera, no es la que el Señor quiere. Y esto fue después de que, como les había dicho, después de que se arrepintió, después de que lo escupió el pez, después de que él fue a predicar. Así que vamos a verlo. Léanlo junto conmigo, está en inglés y en español. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, aquí es cuando ya Jonás fue a darles la noticia que el Señor le había dicho que predicara el arrepentimiento. Amén. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, este se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, que esto era una práctica muy común en ese entonces. Luego ordenó que, por mandato suyo y de sus altos personajes, se proclamara en Nínive este decreto: ningún nombre, ni animal, ni tampoco ningún buey, ni oveja, debe probar bocado, ni alimento alguno, ni beber agua. Y aquí, ¿qué se está viendo? Que se proclamó un ayuno. Esta fue la respuesta adecuada, ¿verdad? Después de que se va a dar un mensaje de arrepentimiento, ellos respondieron bien. Pero el problema era que a Jonás no le gustaba eso. Él quería venganza por todo lo que se le había hecho a su pueblo. Y creo que a veces somos así nosotros. Pensamos que tiene que verse de alguna manera la venganza del Señor. Pero continuamos leyendo. En el 8 dice: al contrario, hombres y animales por igual deberán cubrirse de cilicio y clamar a Dios con todas sus fuerzas. Apártese cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios se arrepienta y el ardor de su ira se calme, y entonces no pereceremos. La respuesta correcta, como les había dicho, estaban haciendo todo lo correcto. Ni siquiera estaban diciendo, vamos a hacer esto y el Señor va a cambiar de opinión, sino que todavía estaban esperando a ver qué iba a suceder. Y seguimos en el 10. Y al ver Dios lo que hicieron y que se habían apartado de su mal camino, también Él se arrepintió de hacerles daño que les había anunciado, hacerles el daño que les habían anunciado, y desistió de hacerlo. Y aquí es donde viene lo malo de Jonás, porque se acuerdan que él era el profeta famosísimo en Israel. Él era conocido como un gran hombre de Dios. No solamente eso, después de que aún huyó, se arrepintió y Dios le dio otra oportunidad, pero su corazón todavía no había cambiado. Su corazón todavía estaba empeñado a que las personas que los habían dañado tenían que pagar. Y aquí vemos eso. Pero Jonás se quedó muy disgustado y se enojó. Entonces oró al Señor y le dijo: y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Que fue que dijo que él no quería ir. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Aún después de que se había arrepentido, otra vez regresó a la misma mentalidad. Ya sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo te ruego, Señor, que me quites la vida. Prefiero la muerte a la vida. Qué cosas, ¿verdad? Él era conocido como un gran hombre de Dios. Él ya se había arrepentido. Él de hecho declaraba que Dios era un Dios piadoso, misericordioso, pero aún así rehusaba aceptar quién Dios era y que él podía arrepentirse y salvar a quien él quisiera. Él estaba en contra del plan majestuoso de Dios. Y a veces así nos encontramos nosotros, cuando la amargura está en nuestros corazones. Venimos aquí a la iglesia, nos sentamos, alabamos, cantamos,
servimos, somos padres, somos hijos, pero aún así nuestro corazón, sabiendo qué grande es Dios, nos rehusamos a aceptar lo que Él está haciendo, aceptar su gran plan y su gran propósito. Queremos ver que se derrame sangre. ¿Se acuerdan por qué era conocido Nínive? Por la ciudad que derramaba sangre. Y no era ahora que Jonás quería eso, que se derramara sangre, que se les vengara. Y así somos nosotros a veces. No queremos, no entendemos, no sabemos lo que Dios está haciendo aquí. Iba a ser una respuesta perfecta a lo que Dios quería hacer. Pero el gran hombre de Dios, el que entendía que el carácter del Señor, Él no dijo, yo creo que eres, dijo, yo sé que eres misericordioso. Yo sé que eres grande. Yo sé que eres piadoso. Y por eso fue que huí, porque yo sé lo que puedes hacer. Y creo que a veces así somos, que nos hundimos en lo que nos sucede, en las cosas que nos pasan, en nuestros problemas. Y de alguna manera estamos rehusando a llevar la misericordia y la salvación de Dios a los que nos rodean, porque estamos tan afanados con lo que nos está sucediendo y con lo que no nos está sucediendo. A veces somos así, sabemos que Dios es grande, sabemos que Dios es misericordioso, sabemos que Él lo puede todo, que Él está en el pasado, en el presente y en el futuro a la misma vez. Pero actuamos como si no. Y huimos del llamado que el Señor tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque rehusamos dejar cosas que nos mantienen en rencor y en esclavitud. Así que hoy yo les pido y les suplico que piensen en esas cosas que los están deteniendo. Porque en verdad hay una multitud allá afuera que está muriendo sin el Señor, que no tiene esperanza. Nosotros tenemos esperanza. A veces yo digo, pero todo lo que hemos pasado, hemos visto a gentes en el hospital, a gentes que están agonizando, y nosotros estamos bien porque tenemos al Señor, tenemos esperanza. Pero hay gente afuera que no. Hay gente que no ni conoce que tomados de la mano de Dios, nuestra situación puede cambiar. Y por eso es que tenemos que soltar cosas, soltar mentalidades, soltar cosas que todavía oprimen nuestro corazón para dejar a Dios que haga lo que Él quiere hacer. Para dejar que Dios desenvuelva su plan en plenitud. Así que yo les imploro, hermanos, que hoy sea ese día en que digan, no quiero seguir estancada en las mismas cosas. Quiero que el Señor haga todo lo que tenga que hacer, que transforme mi vida, que obre en mi vida para poder llevar su plan en marcha. Acuérdense que las situaciones que pasamos no son solo para nosotros, sino para los demás. Las cosas que atravesamos, las aflicciones que pasamos, no solamente son para nosotros, sino Dios tiene un plan más grande que va más allá de nosotros, que requiere que nosotros salgamos de esas viejas mentalidades, donde queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, porque el juicio de Dios es soberano. No solo cuando nos transforma, no solo cuando Él obra para nuestro propio beneficio. No solamente allí Dios es bueno, no solamente allí Dios es justo. A veces nosotros somos el problema y Dios nos llama a amar a nuestros enemigos. Dios nos llama a amarnos a nosotros mismos. Dios nos llama a que nuestra situación cambie y no sigamos estancados, porque nosotros podemos ser nuestros propios enemigos a veces. No confiamos en qué grande es Dios. Decimos y proclamamos que Dios es soberano, Él transforma, creemos todas esas cosas, pero no le abrimos la puerta de nuestro corazón para que Él obre, para que Él nos transforme.
Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es un versículo que tenemos que aplicar a nuestras vidas. Nosotros no merecíamos el perdón, no merecíamos nada, pero el Señor decidió hacerlo por su misericordia, y así como nos perdonó a nosotros, de la misma manera yo siento decirles que se perdonen a ustedes mismos, porque yo siento que a veces eso es lo que nos retiene más. No el perdón al prójimo, no el perdón a alguien más, sino que han pasado situaciones y cosas donde usted no se puede perdonar a sí mismo. Y quiero enfocarme en eso hoy. Quiero enfocarme en eso, de que podamos soltar cosas de nuestro pasado, soltar cosas que todavía nos mantienen esclavizados y no podemos seguir adelante con el Señor. Pensamos que no somos dignos del llamado que Dios tiene para nosotros, pero sí, hermanos, Él murió por nosotros en la cruz, aún conociendo quiénes somos, quién éramos. Él no esperó a que fuéramos los más bien portados, sino que Él está aquí y está listo. Yo la verdad sentí una presencia hermosa durante la alabanza y quiero que continuemos ahí. Quiero que nos pongamos de pie y que solamente le alabemos al Señor y le digamos: Señor, estoy aquí. Hay cosas en mi corazón que aún no he soltado. Hay cosas en mi corazón que aún, por las cuales no me he perdonado. Señor, hay cosas en mi corazón en las que aún que creo en ti, no siento como que puedes transformar esa área en mi vida. Así que levante su mano conmigo y solamente alábele, hermano, porque Dios es grande, Dios es misericordioso, y yo creo que Él quiere transformar nuestros corazones. Yo creo que Él quiere sacar cosas de nosotros que hemos cargado por muchos años, y Él no quiere que sigan ahí. Así que, Señor, escúchanos, porque siempre tú eres la respuesta a nuestro corazón. Siempre tú tienes la respuesta, Señor. Y aunque a veces oramos, Señor,